Hace 2 semanas, estando en mi devocional, estaba estudiando la Biblia y no sé, vino a mi corazón el deseo de leer San Mateo 25:1, que es el cual es el libro que busca, Mateo 25:1. Y cuando lo empecé a leer, me llamó la atención esta parábola de Jesús, al ver cómo se va tan al día, va tan a cómo está la situación hoy en día. Hoy, hace 8 días atrás, estaba en ese lugar cuando el hermano Alberto me dijo que iba a tener esta oportunidad, la cual le dijo a Dios primeramente, al pastor y a la hermana. Y el Señor inmediatamente sentí ya estaba. Y había estado toda esa semana preparando. Le dije, Señor, lo vamos a preparar esta semana más también. 2 semanas, el Señor es bueno. Te voy a invitar a que busque Mateo 25:1 y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Le voy a invitar a que por favor lea conmigo el verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Dios añada bendición a su palabra. Te honramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres bueno y no hay Dios como tú. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo para salvar nuestra vida. Gracias, Cristo, por salvar nuestra vida, oh Dios, pagando el rescate por ella. Y gracias por dejar a tu Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos llena, el cual nos ayuda a serte fiel. Te ruego en esta hora, Señor, que muevas a Miguel de este lugar y que hables tú. Te ruego en esta hora, Padre, que quites de nosotros cualquier distracción, Señor, y que tu palabra haga efecto en nuestro corazón en este día. Espíritu Santo, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí me disculpa si me mira bien bañado o si por antes de desmayarme me quito el saco, pero aquí está recaliente. Gloria a Dios. Encontramos de que el Señor, el capítulo 25 está relacionado y está unido con el capítulo 24. El capítulo 25 no empieza ahí. El capítulo 25 empieza desde el capítulo 24 en su verso 1. Dice la palabra del Señor que Jesús subió al monte de los Olivos. Es más, se le llama la enseñanza del monte de los Olivos. Jesús está allí y sus discípulos están con él. Pero 4 de sus discípulos, dice la palabra del Señor, que se apartan y se van para donde él está. Y empiezan a hablar con él. Imagínese usted la facilidad que el Señor da para hablar. El Señor siempre está dispuesto a escuchar. No importa qué es lo que nos esté estorbando, no importa qué es lo que queramos saber. Dios está dispuesto siempre a escucharlo. Pero la idea es que nosotros estemos dispuestos siempre a preguntarle o a querer aprender de él. Dice la palabra del Señor que estos discípulos se apartaron solo con él y le empezaron a hacer unas preguntas. Y le empezaron a preguntar acerca de cuándo iba a ser su venida, acerca de cuándo iba a ser el fin del mundo. Y el Señor desde el capítulo 24 les empieza a hablar hasta que llega al capítulo 25, en el cual es la parábola titulada Las 10 vírgenes. El mensaje de esta noche se titula La llenura del Espíritu Santo. Escúchame bien, no los dones del Espíritu Santo, no la personalidad del Espíritu Santo, no, la llenura del Espíritu Santo. Así se titula este mensaje. Es interesante ver las preguntas que los discípulos le hacen al maestro. Es interesante ver que le hacen preguntas totalmente concretas y directas, no dejando duda en la pregunta que están haciendo. Y le dice directamente: Señor, ¿cuándo van a hacer esta cosa? Señor, ¿cómo está eso que vas a destruir el templo? Señor, ¿cómo está eso que va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo van a hacer? Los discípulos estaban ansiosos de saber el día y la hora. No hay nada mejor que cuando uno le cuenta algo, mira, se va a celebrar esto, y uno dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Uno está ansioso de saber. Así
discípulos. Pero es interesante ver que todavía habiendo 12 discípulos, solo fueron 4 los que se apartaron, y entre ellos iba Pedro, a preguntarle al Señor esto. Como el Señor está dispuesto a contestarte a ti y a contestarme a mí, Él empieza a contar y le empieza a decir y le empieza a hablar por parábola. Y llega y le dice en el capítulo 25, pero el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, a 10 doncellas, a 10 señoritas. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Usted puede entender acá, si se va directamente a estudiarlo, el Señor en este capítulo empieza hablando acerca del pueblo de Israel. Pero es interesante ver cómo la palabra de Dios está al día con la iglesia. Y este capítulo también le está hablando a la iglesia, la cual todavía no existía para entonces. Ya desde ahí el Señor le estaba hablando. Y le dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Imagínese usted, la palabra del Señor está totalmente escrito lo interesante, lo más relevante. Pero el Señor les empieza a dar ejemplo. Imagínese usted que el Señor está reunido con ellos. Y Él dice, ¿a 10 vírgenes? ¿Cómo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes? Está hablando directamente el Señor acá de la iglesia. Yo me imagino que si fuera en este tiempo, el Señor tomara la iglesia, pusiera el nombre de la iglesia en ese lugar. Y le dice, es semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Allá afuera nadie está esperando al esposo. Allá afuera nadie está esperando al Señor. Pero me imagino que usted y yo sí lo estamos esperando, ¿amén? Cuando levanta su mano y le dice, Señor, yo te estoy esperando, ¿amén? Señor, yo te estoy esperando. Gloria al Señor. El Señor dice, tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Pero como el Señor es específico en todo, le dice a los discípulos, pero miren muchachos, aquí hay algo también. Entre las 10 vírgenes hay una división. Y es interesante ver cómo en la iglesia del Señor también hay división. Y no se ponga a pensar en este momento porque rapidito brinca la idea. Sí, división de que el hermano fulano no se lleva con sultano, el mengano con fulano. Bueno, eso es mejor que nos pongamos a cuenta porque el Señor viene y nos quedamos. Pero no hablo de esa división que hay entre la misma iglesia. Por supuesto, no estoy hablando de acá. También quiero recalcar algo. Estoy hablando de la iglesia del Señor, que somos todos nosotros, pero no le estoy hablando a nivel congregacional, sino que a nivel nacional y a nivel mundial. Hay una gran división entre la iglesia del Señor, incluyendo a evangélicos cristianos y a cristianos católicos. Hay una gran división. Usted me dirá, por supuesto que la hay. Estaba viendo ayer la noticia de mi país y estaba viendo que a los gobernadores ahí han optado por exigir que la Biblia se lea en las escuelas, que le den 10 minutos para que la Biblia se lea. Y yo dije, interesante, que no puede haber nada mejor. Imagínense, nuestros países latinoamericanos están envueltos por la violencia. Nada menos hace como 20 o un poquito más de días, en mi país quemaron un microbús lleno de pasajeros. 16 personas se murieron. Imagínense hasta dónde el diablo ha entrado en la vida de los jóvenes. Imagínense qué interesante es ver que usted está acá y quizás dejó a su hijo allá en su casa porque a lo mejor su hijo le dijo, tengo que estudiar. Y mire el mundo cómo está de convulsionado. Mientras usted le cuida, el diablo no lo va a cuidar. Porque el diablo anda viendo a quién destruir. Jóvenes, incluyendo adolescentes, participaron en la quema de este microbús. Y es interesante ver cómo después que los gobernadores quieren meter para que la Biblia se lea en la iglesia, sale hablando un sacerdote. Y no estoy en contra de nuestros hermanos católicos, no, de ninguna manera. Pero sale hablando y dice de esta manera: es mejor que no lo pongan como obligación de leer la Biblia, porque va en contra de la ley. Y digo yo, ¿qué pasa? ¿No quiere que la gente entienda y vea la luz? ¿Qué pasa? ¿No quiere que la gente salga de las tinieblas? Pero no es de admirar, porque Jesús le dijo a sus discípulos, 10 vírgenes, muchachos, pero hay una división entre las 10 vírgenes. No todas son iguales. Es interesante ver que el siguiente versículo dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Miren, discípulos amados, hay una división entre la iglesia, porque vienen a Cristo, pero no se convierten de corazón. Y ese ahí es el problema. Y le dice, y es interesante ver que Jesús continúa y primeramente habla de las insensatas.